Muchas gracias. ¿Me quedo con los dos? Sí, ¿verdad? Sí, Perfecto. Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Cómo están? Bien. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de un tema expositivo que es los atributos de Dios. Vamos a enfocarnos en Éxodo, capítulo 34. Si me acompañan de favor, libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 al 7. ¿Ya lo tienen listos? Muy bien, empezamos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué les parece si hacemos una oración para empezar? Señor Dios Padre, te damos gracias por este momento, en este momento que queremos pasar contigo, que queremos que nos ministres, queremos a tu Espíritu, Dios, que esté con nosotros. Dame la oportunidad de explicar tus atributos, de mencionarlos como corresponde, Dios. Te damos gracias porque por tu gracia estamos aquí, porque nos has traído con bien y queremos que este tiempo sea de bendición, que sea de crecimiento en tu palabra, Dios. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, pues al leer estos pasajes nos damos cuenta de algunos atributos de Dios y son atributos que conocía muy bien Moisés. En los capítulos y versículos anteriores vemos que Moisés tenía esa relación estrecha con Dios. Ahora, este versículo, este capítulo 34, nos habla del pacto renovado. En aquel momento donde Dios le pide a Moisés que prepare 2 tablas de piedra nuevamente, porque las primeras tablas las había roto. Entonces, al momento de que bajó del monte Sinaí, en su coraje, al ver que estaban haciendo el becerro de oro, las rompió. Entonces, Dios le pide que nuevamente haga unas tablas idénticas. Aquí tenemos un atributo de Dios que es la inmutabilidad. Totalmente Él no cambia. Entonces, vamos poco a poco desglosando los atributos, que va a ser el tema principal, pero nos vamos a guiar en este capítulo y versículo. Ahora, estas indicaciones que Dios le da son muy específicas porque le dice que no vaya con nadie, ni siquiera lleve algún cordero o algo. Prácticamente que suba solo hasta el monte y pueda tener esa relación y pueda tener lo que es ese pacto con él. Ahora, vamos a definir qué es un atributo. A lo mejor ustedes sabrán lo que es. Tenemos definiciones tanto en el mundo secular como en el diccionario bíblico. Un atributo es toda cualidad, toda característica que define una persona. Cada uno de nosotros tiene una personalidad, tiene una característica diferente. Eso puede ser un atributo. Ahora, basándonos en lo que dice la palabra en el diccionario bíblico, es una característica esencial de Dios y permanente de su naturaleza. Ahora, en la Biblia podemos encontrar que Dios nos quiso revelar a sí mismo sus atributos, aunque a veces se ha complicado de entenderle. Ahora, vamos a empezar de lleno con el primer atributo, que es que Dios es luz. Esto lo podemos encontrar, si me acompañan, en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 19, que dice lo siguiente. También vamos a ver Santiago 1:17. Vamos a empezar con Isaías, que dice así. ¿Ya lo tienen? Muy bien. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Aquí nos demuestra la luz, la santidad que tiene Dios hacia como tal, como atributo. Y Santiago 1:17 en el Nuevo Testamento nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora también nuestro Señor Jesús lo comentó en Juan capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo y nos promete que si lo seguimos no estaremos en tinieblas y que tendremos vida eterna, solamente poniendo la fe en Él. Ahora, la pregunta que podemos hacernos, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer estos atributos? Pues bueno, es muy sencillo, a través de la creación, la Biblia, la palabra y nuestro Señor Jesucristo nos van a ayudar a conocerlo. Ahora, algunos nombres como Elohim, Yahvé o el Olam son muestra de su divinidad, eternidad y fortaleza. Entonces, estos nombres que tenemos en el Antiguo Testamento nos hablan ya de las características y de los atributos de parte de Dios. Ahora, volviendo a Éxodo, nuevamente Éxodo capítulo 34, 6, 7, Moisés vemos que debido a la relación constante que tenía con Dios, pudo describir esos atributos mencionados. Y esto nos pasa igual cuando conocemos a alguien, ¿no? Ya sea nuestros esposos, cuando conocemos a algún amigo, compañero de trabajo. Entre más tenemos esa relación tan estrecha, más vamos a conocerlo, ¿no? Le pasaba lo mismo a Moisés. Si recordamos también cuando bajaba Moisés del monte Sinaí, era su rostro tan iluminado de tanta santidad que tenía Dios, que tiene Dios, y que al bajarlo hasta mucha gente se sorprendía y tuvo que cubrirse porque su rostro se iluminaba. Así queremos nosotros también estar iluminados también cuando tenemos ese contacto con Dios. Ahora, esto solamente podemos tenerlo teniendo esa relación constante, abriendo la Biblia, su palabra, y día a día tener ese vínculo de confianza. Ahora vamos a entrar con otro atributo, ya que conocimos que Dios es luz. Otro atributo que la Biblia nos enseña es que Dios es eterno. Si nos vamos a Salmos, el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 2, nos dice lo siguiente: antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí tenemos el ejemplo de que Dios es eterno, para Él no hay barreras del tiempo. Ahora también, como decíamos anteriormente, Dios es inmutable, Dios no cambia. Esto significa que Dios es digno de confianza, al no cambiar, al ser fiel. ¿Cuántas veces nos ha pasado que confiamos en una persona, familiares, y siempre pasa que nos dice una cosa y luego ya lo voltea, ¿no? Con Dios no pasa eso, con Dios es siempre fiel y lo podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios es inmutable? Porque su misma palabra nos lo dice. Si vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 6, nos dice lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tenemos los siguientes atributos, que es incomparable, inescrutable e insondable. Ahora, siendo sincero, estas últimas palabras yo las desconocía, la verdad, nunca las había escuchado, y su definición bíblica nos dice que es algo que no tiene límite, que no se puede incluso llegar a comprender por completo, llevándonos a los versículos siguientes como ejemplo de esto en Isaías 40, 28 y Romanos 11, 33. Ahora, ya que conocemos estos atributos, vamos a nuevamente mencionarlos. Luz, inmutable, es eterno, es incomparable, inescrutable e insondable, pero también Dios es imparcial. ¿Y qué quiere decir imparcial? Que no tiene favoritismo. Él no dice, él me cae mejor que el otro, él hace alguna excepción, ¿no? Como tal, él es totalmente imparcial. Y esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, que nos dice lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Ahora, la Biblia nos enseña también que Dios es omnipotente. A lo mejor este término ustedes lo conocen, que es totalmente poderoso. Y Él puede hacer lo que le agrade, pero sus acciones siempre van a estar de acuerdo con su carácter. Y esto lo pueden ver en Jeremías, capítulo 32, versículo 17.
A lo mejor un atributo que también ustedes conocen es que es omnipresente, como se dice tal cual la palabra, es que Él está en todas partes. Él conoce también el presente, el pasado y el futuro. Y tenemos aquí el libro de Salmo, en el capítulo 139 del versículo 7 al 13. Si gustan acompañarme, Salmo 139, versículo 7 al 13, que es considerado un salmo teológico, y aquí nos revela algunos atributos de Dios, el cual el primer versículo nos dice que Él nos examina, Él nos conoce como tal, Él nos creó, estamos hechos a la imagen de Dios, y hasta la palabra que no pasa por nuestra lengua, Él la conoce. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos decir a alguien algo, queremos sin querer ofender, y no lo decimos por respeto a la otra persona, por educación, pero esa palabra ya Dios la sabe, ¿no? Entonces es impresionante, es realmente poderoso, que es el único que puede saber nuestros pensamientos. Ahora, en esta parte, algo que quiero recalcar también es que Él está disponible todo el tiempo, ¿no? Como conocemos coloquialmente, está 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él no duerme. Quizás nosotros podemos fatigarnos y podemos empezar un nuevo día, pero Él está siempre disponible y no se le va a escapar nada. Y esto es maravilloso, ¿a poco no? Porque conociendo mi condición, conociendo nuestra condición, nos salvó, y esto debe ser un consuelo para nosotros. Habrá, como mencionaba, compañeros o personas que pueden llegar a decepcionarnos, pero Dios aplica lo que es como la inmutabilidad. Y algo muy importante, quiero hacer una pausa en esto, porque si estás aquí por primera vez, si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, si aún no te has arrepentido de todo corazón, te invito a meditar en esta noche, en este momento, en este pasaje que acabamos de leer, porque la Biblia nos revela, la Biblia es clara, que no podemos escapar de la ira de Dios. Y no me gustaría, y estoy seguro que a ustedes tampoco les gustaría, que alguien no creyente fuera parte de su ira, de su enojo. Recordemos que nuestros pecados y los de cada uno de nosotros han sido puestos en la cruz. Cristo murió por nosotros y la obra está completa, Él la consumó. Y Él lo dijo tal cual: el que viene a mí no lo echo fuera. Esto lo dijo en Juan 6:37. Entonces te invito a que este sea el momento en que te rindas ante Él, y solamente es por fe. Ahora, volviendo a nuestro tema principal, que es el atributo de Dios o los atributos de Dios, tenemos que Él es digno, es el único al que debemos de adorar. Esto lo dice Deuteronomio 6:4. Ahora, Él es justo, lo que significa que no puede y no pasará por alto la maldad. Es debido a esto que Jesús tuvo que experimentar el juicio de Dios. Como mencionábamos, nuestros pecados fueron puestos en Él para que sólo así fuéramos perdonados. Ahora, en Romanos capítulo 3, 21 al 26, si me acompañan de favor, vamos a leerlo. Romanos, versión Reina Valera, 1960. Sí. ¿Ya lo tienen? Muy bien, Romanos 3, 21, 26 nos dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí recalcamos algo que es su paciencia, ¿no? Como hemos visto, Él es lento para la ira. Y versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí lo tenemos prácticamente en Romanos, su justicia por medio de Cristo. Ahora, otro atributo que vamos a conocer es que es Dios, también es soberano, como lo hemos visto anteriormente, Él puede hacer lo que le agrade en cualquier momento. Lo podemos ver en Jeremías 23:20, podemos descubrirlo, y también Dios es espíritu, esto lo vemos en Juan 1:18, también lo que conocemos como una Trinidad, 3 en 1, el cual es substancia, poder y gloria. Ahora, mientras hacía este estudio, me di cuenta que escribí varias palabras justamente de sus atributos en grande, porque así debemos dirigirnos ante Dios, como tal, algo grande, algo infinito, algo que no tiene límite. Con ese respeto y esa veneración tenemos que hacerlo. Ahora, Dios es un Dios de verdad, lo podemos ver en 1 Samuel 15:29. Él es santo. Más tarde en el estudio vamos a conocer un poco acerca de este atributo, que es un atributo que nos diferencia de Él. Justamente esos atributos los compartimos porque hemos sido hechos a imagen de Él, pero hay algunos atributos que no los tenemos. Uno de ellos es la santidad y el estar omnipresente y omnipotente, pero más tarde los vamos a ver. Ahora, al ser santo, Él está separado de toda corrupción moral. Él ve todo el mal que pasa y le enfada todo el pecado. La Biblia se refiere a Dios como fuego consumidor. Éxodo 3:2 nos dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía, y la zarza no se consumía. Esto justamente le pasó a Moisés, y posteriormente podemos conocer que Dios le dice que se quite el calzado porque está pisando un lugar sagrado. Muy bien, entonces continuamos con los siguientes atributos. Dios es clemente, y en este atributo se incluye su bondad, su amor, misericordia. Incluso si no fuera por la gracia de Dios, su santidad nos excluiría de su presencia, pero esto no fue el caso, y tenemos que estar muy felices, tenemos que estar muy satisfechos porque Él desea conocernos a cada uno personalmente. Si ya eres creyente, eres cristiano, si eres un hijo de Dios, si aún no, Él desea conocerte. Y eso, este versículo que la mayoría de nosotros lo conocemos, lo demuestra, que es Juan 3:16, ¿no? Ahora, repasemos juntos los atributos que vemos, que menciona Moisés en Éxodo 34. Si gusta, puede subrayarlos en su Biblia, yo en lo personal lo hago. Y son los siguientes. Versículo 6 dice que Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en verdad. Y ahora me hago la pregunta: ¿cómo estamos nosotros? También somos lentos para la ira. ¿Cómo somos con nuestros hijos, con nuestros familiares, con las personas que nos rodean, ¿no? También somos pacientes como lo es Dios con nosotros. Somos compasivos, ayudamos a los demás. También demostramos nuestro amor hacia los demás. Realmente compartimos esa gracia que Dios tiene hacia nosotros con las personas que nos rodean, ya sea personas creyentes o no. Y realmente cada quien puede responderse, y si alguno de nosotros es débil en estos aspectos, es momento de pedir en oración que su Espíritu únicamente nos ayude a ser más semejantes a nuestro Señor Jesús, que es todo objetivo, toda meta que tenemos como cristianos. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos que demostrar o dar testimonio de quien reina en nuestros corazones es Cristo. Tenemos que hacer esa diferencia con las personas, con nuestros familiares, de que vean a Dios en nosotros a través de actitudes que le den la gloria. Esto podemos demostrarlo y hacernos una pregunta: si en verdad estamos compartiendo estos atributos con las personas que no lo conocen. Eso es algo que tenemos que meditar, y es algo en el que todos podemos conocer también. Ahora, hay personas que tienen conocimiento de Dios en dos facetas. Pueden decir que Dios es airoso en el Antiguo Testamento, que siempre está enojado o algo, y que Dios es amoroso por medio de Jesús en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Pero al darnos cuenta, al estar estudiando su palabra, realmente Dios mostró su paciencia en los tiempos de Noé. Si recordamos, mientras estaba construyendo el arca,
hubo tiempo suficiente para que las personas llegaran al arrepentimiento. Y si gusta me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 3:20, donde nos dice un poco de esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces aquí no hubo pretexto en esa parte, ¿no? Dios dio tiempo suficiente para que las personas de aquel tiempo se arrepintieran y llegaran como tal, a la fe, a la confianza en Dios. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Cuanto más profundicemos en las Escrituras, pasemos más tiempo con Él, mejor lo vamos a conocer y entenderemos su naturaleza. Como anteriormente mencionaba, Él está disponible 24 horas, 7 días. Y la pregunta que nos hacemos, o en lo personal, es ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicar nosotros? ¿Qué es para nosotros más importante? ¿A qué le damos prioridad? Que escudriñar su palabra, que es lo más preciado que nos ha dejado. Realmente es una frase muy importante. La escuché una vez y se me hizo muy interesante. Y tiene algo de verdad. Dice así: es incoherente no tener tiempo para Dios y querer pasar la eternidad con Él. Y realmente es una frase que me confrontó, porque sí es cierto. Cuántas veces nos afanamos, cuántas veces nos entra el síndrome de Marta, de querer hacer las cosas del aseo, de las cosas de la casa, y dejamos lo más importante, ¿no? Que es la palabra. Entonces es algo que tenemos que meditar y ver en qué estamos priorizando. Ahora vamos al ministerio de Jesús, porque hay muchas comparaciones con los atributos de Dios. Recordemos que Jesús sanó a los enfermos, mostró su compasión. Esto lo podemos ver en Mateo 14:14, que dice así: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. También Jesús alimentó a grandes multitudes debido al gran hambre que tenían. Lo hizo en 2 ocasiones. Esto lo dice en Mateo 14, 13, 21. Jesús tenía un corazón misericordioso y perdonador. Aún en la cruz, Él estuvo orando por nosotros, Él intercedió. Él estuvo intercediendo, y también Jesucristo tenía la reputación de ser bueno y cuidar a los demás. A menudo sanaba para que la gente pudiera saber quién era, la gente conociera de su poder, conociera de que pudiera sanarlos, principalmente de la enfermedad que está atacando este mundo, que es el pecado, ¿no? Entonces, con todo esto que hizo Jesús, demostró verdaderamente ser el Hijo de Dios, el Dios viviente, por los milagros que hizo y por preocuparse por las aflicciones de las personas. Así también nosotros queremos imitarlo, queremos preocuparnos por el hermano, la hermana que está pasando alguna situación, las personas que están pasando algo complicado en cuestión laboral. Siempre es importante hacernos la pregunta: ¿qué hubiera hecho Jesús en ese momento? Ponemos en perspectiva estos atributos y podemos hacerlo también. Ahora, Jesús es honesto y verdadero. Él mismo lo dice en Juan capítulo 14:6, que de seguro ya también se lo conocen: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús también fue pacífico, porque nunca impuso su voluntad en los corazones de las personas. A mí a veces me pasa que empiezo a compartir el Evangelio y hay personas que no lo entienden, hay personas que aún así no logran comprenderlo, y al final pues nos encargamos de dejar la semilla y Dios se encarga del fruto. Y a veces en esa terquedad en mi carne digo, estaría bien agarrar la Biblia y darles unos zarandazos y todo, pero sabemos que Jesús no lo hizo así. Jesús fue pacífico y aún así nos da esa oportunidad. Ahora también Jesús era muy cercano a sus seguidores, pasó tiempo de calidad y cantidad con ellos. Él deseaba su compañerismo, Él les enseñó, les ayudó a centrarse en lo que era eterno, Él les ministró.
oraba a Dios, tenía esa comunión íntima, cercana, le obedecía y le escuchaba también. Se considera también que es líder, es fuerte, y la gente se asombraba de la autoridad con la que hablaba. Esto lo podemos ver en Marcos, capítulo 1, versículo 27 al 28. Si me acompañan, vamos a conocer un poco de esto. Marcos 1, 27, 28. Muy bien, dice así, versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús también fue paciente, sabiendo y entendiendo nuestras debilidades. Y para muestra están algunos versículos como Mateo 8:26. Vamos a Mateo, que está muy cerca de Marcos. Vamos a Mateo 8:26. Perfecto, muy bien. Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí nos queda claro el poder de Dios, nos queda claro cómo actuó ante esas situaciones, y la gente se sorprendía de su poder. Ahora, como cristianos, debemos imitar el carácter de Jesús. Qué gran ejemplo tenemos de él. En lo personal, la verdad, lo admiro. Y en las escrituras tenemos todo esto que nos dejó, y aquellas cosas que la gente le atrajo de Jesús, hay que adoptarlas, hay que tomarlas para nosotros, para que las personas que nos rodean, que tengan ese deseo genuino, que tengan esas ganas de decir, así como esa persona conoce a Cristo, conoce a Dios, yo también quiero conocerlo. Así como esa persona se ve ese rostro iluminado, como le pasó a Moisés en el monte Sinaí, así queremos que las personas también vean a Dios en nosotros. Y eso solamente lo puede hacer Él, y con el conocimiento y el estar en oración constantemente. Ahora, como he dicho anteriormente, necesitamos abrir nuestras Biblias para conocer, entender a Dios, conocer cuál es su voluntad para nosotros. Recordar que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, como lo dice 1 Corintios 10:31, viviendo como la sal y la luz del mundo, y llevando a otros a la asombrosa verdad de Jesús y a la salvación, sabiendo que podemos dejar esa semilla en cada persona no creyente, y Dios se va a encargar del fruto. Así que te animo como cristiano para llevar esa gran comisión que Jesús nos pide, que estoy seguro que también lo conoces, la cual es difundir el Evangelio y hacer discípulos. Mateo 28, 19, 20. Ahora, a lo largo de este estudio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de la frecuencia con que algunos atributos se repiten, como ustedes se están dando cuenta. Por ejemplo, se tiene registro de que en 9 ocasiones se repite el término lento para la ira. A lo mejor nosotros en nuestra vida diaria se repite más este término de que somos impacientes, pero realmente se tiene este registro de que Dios es lento para la ira en 9 ocasiones. Y la palabra santo aparece 850 veces en la Biblia, se tiene ese registro. Y vemos que 3 veces la palabra santo aparece en 2 ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y para esto lo podemos ver en Isaías, capítulo 6, versículo 3, si me acompañan, de favor. Isaías 6, 3. Dice lo siguiente: y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos que Isaías se postró
totalmente ante Dios, ante su santidad, no pudo como tal ver tanta luz, tanta iluminación. Y en un momento más vamos a ver Apocalipsis también, que tiene algo de referencia también con 3 veces la palabra santo. Y como decía anteriormente, que algunos atributos son compartidos para nosotros debido a que somos creados a la imagen de Dios, pero la santidad, que es este atributo que estamos viendo, es algo que no compartimos con Dios. Esta característica nos hace diferentes a Él. Esta esencia es más que su perfección o pureza del pecado, es su trascendencia. Ahora, Isaías, siendo un profeta de Dios, un hombre justo, su reacción ante la visión de la santidad de Dios lo hizo estar consciente de su maldad y desesperación de su propia vida. Esto lo podemos ver en Isaías 6:5. Y si nos vamos ahora al versículo y al capítulo de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, si me acompañan, de favor, Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Muy bien, dice así, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. También vemos que los ángeles tenían conocimiento de Dios porque hablan aquí de su omnipresencia. Lo dice el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, imagínense estos seres que están en la presencia de Dios, alrededor del trono de Dios, se tienen que cubrir con sus alas. Con mayor razón nosotros, que estamos manchados por el pecado, tenemos que llegar ante Dios con una actitud de humildad, de respeto, de reverencia. Entonces, estos ángeles estaban clamando, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, y ante el asombro, ante lo que veían totalmente en Dios, se cubrían porque no alcanzaban con tanta iluminación y trataban de ocultarse de algo en reconocimiento de su indignidad ante la presencia del santo. Entonces imitemos a estos puros santos serafines que estaban ante la presencia de Dios y también tengamos ese respeto, ese profundo respeto al acercarnos a Dios. Como tal, esta reverencia nos debe de recordar nuestro propio atrevimiento y no llegar de forma apresurada, que normalmente nos pasa, o irreverente o imprudente ante su presencia, porque a veces me pasa, a veces no entendemos lo que es su santidad, a veces no calculamos en esta mente tan finita que tenemos lo grande que es en ese atributo. Ahora vamos a pasar a estudiar un poco acerca de por qué 3 veces la repetición de santo, llamada también trisagio. El repetir 3 veces un nombre o una expresión era muy común entre los judíos. Y esto lo podemos ver en Jeremías 7:4. Igual, si me acompañan, de favor. Jeremías, Antiguo Testamento 7:4. Que dice así, no fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Entonces tenemos 3 veces, igual que la palabra santo, la expresión también por parte de los judíos. Ahora, esto lo hacían expresando su intensa confianza en su propia adoración, aun cuando era hipócrita y corrupta. Otros versículos, otros libros como Jeremías y los libros de Ezequiel, primera y segunda de Samuel, contienen expresiones de intensidad repetidas en 3 ocasiones. Ahora, los ángeles alrededor del trono llaman o gritan la palabra santo 3 veces, que lo expresan con fuerza, con pasión, la verdad de la suprema santidad de Dios. Y esa es una característica esencial que expresa su asombrosa y majestuosa naturaleza. Ahora ya que entendimos un poco estos versículos, estos pasajes, también el mencionar 3 veces representa el trisagio,
en cuestión de la naturaleza trina de Dios. Cada uno es igual en santidad y majestuosidad. Jesucristo, como sabemos, es santo, que no vería corrupción en la tumba, sino que resucitaría para ser exaltado a la diestra de Dios. Y esto lo podemos ver en Hechos 2:26. Jesús es el santo y justo que se menciona en Hechos 3:14, cuya muerte en la cruz nos permite estar confiados ante el trono santo de Dios. Ahora, la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, y su mismo nombre nos lo dice ya, que es santo, denota la importancia de la esencia de la divinidad, y esto es una demostración de que su santidad es inmutable, que es uno de los primeros atributos que vimos. Y esto es eterno, así como lo es Él. Y para ya casi terminar, vamos a hacer una descripción breve de lo que es Jesús y cómo debemos imitarlo. Y para esto me gustaría que me acompañen en Filipenses capítulo 2, y van a ser varios versículos, del versículo 1 al 11. Filipenses 2, 1, 11. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, me perdí un poco, pero como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos decimos amén aquí presentes? Perfecto, amén, así sea. Y así como Pablo animó a la iglesia de Tesalónica y pide que nos estemos edificando unos a otros, de la misma manera lo hago. En esta parte de Pablo detalló una serie de mandatos para los que ya hemos aceptado a Cristo, y siendo Pablo ministrado por el Espíritu Santo, nos lo revela. Esto incluso en casa lo pueden leer, se lo pueden llevar de tarea, meditar todos juntos, y los podemos encontrar en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 11 al 28. Ahora, algo muy importante y por lo que quisiera terminar es todos esos atributos que esperemos hoy nos hayan quedado a todos como más conocimiento. Es importante hacernos la pregunta de por qué es importante conocer los atributos de Dios, por qué Dios nos revela todo esto. Y una de las respuestas sería que es para justamente compartirlos con los demás al momento de evangelizar, al momento de estar en una reunión. Justamente vienen fechas donde podemos aprovechar a familiares, amigos, estas fechas de sembrinas, y ahí podemos compartir esos atributos. Les puedes enseñar lo que Dios es. Sí, Dios es amor, Dios es justicia también, y eso es lo que puede hacer que las personas se interesen en Él. Entonces es muy importante conocerlos, porque a veces como cristianos, independientemente del tiempo que lleves, si eres joven, si ya lleves muchos años, a veces no entiendes muchas cosas, y Dios lo que quiere es conocerte, Dios lo que quiere es revelarte todo esto. Dios está disponible, está con los brazos abiertos para que en cualquier momento tú abras y medites y compartes el Evangelio con los demás. Vamos a hacer una oración final por este tiempo. Amado Dios, te damos gracias, Señor,
Gracias porque nos has permitido tener esta oportunidad, porque tú nos ministras, porque queremos conocerte más, tenemos ese deseo, Dios, porque sabemos que somos débiles, porque reconocemos nuestra condición y porque queremos depender de ti. Te damos gracias, Dios, porque tenemos tu palabra y porque tenemos a nuestro Señor Jesús, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque moriste por nosotros, porque algún día vendrás por tu iglesia, Dios. Todo esto lo hacemos para tu honra, para tu gloria, Dios. Gracias por este momento, Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Buenas noches.